Bienvenidos a una nueva entrega de Pastillas de Memoria. Hoy presentamos un episodio más bizarro que la dieta de un cochino en finca chavista y reventamos el malditómetro con el caso del comunista que se salvó de la justicia de los tribunales gracias a los indultos, pero no le pudo huir a la genética homicida de su familia. Oído con el nombre de Glenn Castellano, que es el amante de más larga data de la señora Maggie Kumare, que paralela a su relación con Carlos Lanz, nunca dejó de tener una relación sentimental con este sujeto con antecedentes criminales, entre otros asalto a banco, donde pagó 3 años de presidio en Puente Ayala, estado Anzoátegui, entre los años de 1997 hasta el año 2000. Expedientes del Chavismo trae de regreso el caso de Carlos Lanz y Marioxisol Kumare, entre infidelidades y desapariciones. Incluiremos también a la manada de animales que se dieron banquete con el llavero de huesos de uno de los peores guerrilleros urbanos y terroristas izquierdistas de la Cuarta República. Para que los cochinos allí, digamos, bien papeados, allí, digamos, que convivían ahí, se comieran literalmente los restos mortales de Carlos Lanz. Repito, es la delación certificada, firmada en presencia nuestra, en presencia mía, el propio fiscal general de la República, de los fiscales nacionales destacados, de los comisarios, miembros de los órganos auxiliares de justicia presentes, GOES, SEBIN, CICPC. Recomendamos ver el programa antes de comer, pero no por el alimento de los animalitos, sino por el asco que va a sentir al recordar que el profesor universitario, aplaudido por la izquierda académica, era en realidad un atracador de bancos y secuestrador de empresarios que pagó cana más de 3 veces. Tú eres profesor, si tú eres un atracador de banco, tú eres un homicida, ¿qué fuiste a hacer? ¿A un curso? ¿O tú pintas la pared? Explícame. Entonces, vean esto. En lo que Maduro ha llamado purga anticorrupción figura Tarek El Aissami, quien dimitió como ministro. Pero el señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles. El empresario colombo-venezolano Alex Saab colaboró con la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, durante 1 año. Así lo reveló por lo menos la Fiscalía. Todos ladrones que los sacó el comandante por ladrones y se robaron todos los reales que pudieron de Venezolana Televisión. De una cochinera, donde habían 9 cochinos bien papeados. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país. Tendría una fortuna de más de 4 mil. Ni seré jamás títere ni muñeco de nadie, solo de Silvia. Muñeco es Silvia, el muñequito es Silvia. Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, fue nuestra venganza personal. Todo lo que significa la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Carlos Rafael Lanz Rodríguez inició su carrera delictiva dentro de la Universidad Central de Venezuela a mediados de la década de los 60. Dentro de aquel antro de abajofirmantes y guerrilleros urbanos, nuestro personaje se unió como operador directo al Partido de la Revolución Venezolana y a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Frank Sánchez y Carlos Zárraga fueron los seudónimos usados por el personaje durante los siguientes 15 años. Bajo el pretexto de recaudar fondos para la revolución, el alimento de cochino asaltó bancos y secuestró empresarios en todo el territorio nacional, hasta que un oficial de policía le metió un bien merecido plomazo en medio de un atraco armado. La manera de cómo era Carlos Lanz, había sido guerrillero, había estado preso aproximadamente 1 década, tenía una larga militancia revolucionaria, entre otros con el Partido de la Revolución Venezolana, el PRV-FAL,
en el cual por cierto nosotros militamos, que fundó Douglas Bravo. Posteriormente el propio Carlos Lam fundó otras organizaciones, una de las más conocidas, Desobediencia Popular. Luego se integra al Movimiento Quinta República y al PSV. Es decir, es una persona de una larga trayectoria y de una personalidad en la cual todos podíamos coincidir que él no iba a salir en plena cuarentena, radical, pandemia, con cualquier pelagato que le ofreciera una cola. Tenía que salir con alguien de extrema confianza de él, como en efecto así pasó. Como si pasar 4 años preso no fuese suficiente, el alimento de cochino fue detenido nuevamente a finales de los 70 y enviado a los calabozos del cuartel San Carlos por participar en el secuestro de William Niehaus junto a otros delincuentes comunistas. Allí estuvo pudriéndose 10 años hasta que por desgracia logró incorporarse a la vida civil. Entre sinvergüenzuras y jalabolismo, los intelectuales venezolanos permitieron que el delincuente comunista se convirtiera en profesor universitario y sociólogo reconocido. Lástima que el padre de los hermanos siniestros, que también participó en el secuestro, no pudo hacer lo mismo, porque se fue a un cumpleaños disfrazado de piñata. Ustedes saben el amor y el respeto que yo le tengo a Carlos Lam. Algunos no conocen, desde los años 78, 80. No es de ahora, no es una moda, no. Es respeto y amor por tremendo trabajo para la producción comunal, tremendo trabajo para los conucos escolares. El único que creyó en los conucos escolares, Carlos Lam. El único que creyó. Carlos Lam mantuvo su tapadera de académico indultado hasta que la mortadela galáctica llegó al poder y lo puso al frente del aluminio del Caroní en la Corporación Venezolana de Guayana. Evidentemente su pasado contando dinero de atracos y secuestros cuenta como experiencia laboral para gerenciar finanzas. Puedo decirlo ahorita en nombre de mucha gente que ha trabajado por la producción, en nombre de nuestro eterno comandante, que muchos hasta de nosotros se burlaron de él cuando decía que montara el gallinero en la Platabanda, que montara el gallinero. Nosotros creímos en ese presidente, creemos en usted y estamos esforzando. Igualmente hay un hermano de nosotros que, aunque no está presente y no sabemos de su paradero, impulsó los huertos en las escuelas, como fue Carlos Lam. Nosotros somos un cuartel del proceso revolucionario y aquí estamos, camaradas. Usted cuenta con nosotros. Pero no hay indulto posible que lo salvara del destino que le esperaba 15 años después a manos de su propia familia. Este guerrillerín desapareció el 8 de agosto de 2020 en las inmediaciones de su casa en Maracay. 24 horas después de su desaparición, su hijo Alex Lam denunció el hecho en redes sociales como una desaparición forzosa. Una versión o digamos la afirmación de que hubo una llamada de Canadá que fue recibida, ¿nos podría aclarar ese tema? Sí, esa es una llamada que yo recibo el 18 de agosto a las 10 de la mañana. Es decir, 10 días después de la desaparición de Carlos, una persona con un acento colombiano. O sea, me habló colombiano y me decía que Carlos Lam estaba bien, que no me preocupara, que yo pronto iba a saber de él. Yo le pedía su nombre, la persona me dijo que no me podía dar su nombre. Yo le decía que si me estaba mintiendo, me dijo que no me estaba mintiendo y que pronto me iba a dar cuenta que él no me estaba mintiendo, pero que me quedara tranquila. Bueno, cuando empezamos a rastrear la llamada, la rastreé del 6CPC, resulta que que esa persona no es colombiano, sino que vive en Maracay, con su esposa allí, pero él está en Canadá porque se fue para allá, no sé si a trabajar, no sé qué cosa fue a hacer para allá, pero producto de la pandemia no ha podido regresar. Agarran a la señora, a la esposa, y obligan que ella lo llame, ella se comunica con él y el 6CPC conversó con ellos. El argumento que da este señor, que creo que se llama José Félix Rivas, es que él me llamó para darme una palabra de solidaridad, de aliento, porque él es pastor evangélico. El Molusco Saab no peló el chance y abrió una investigación desde el Ministerio Público con los cañones apuntando a la tesis del enemigo interno. Meses después de no dar pie con bola, los detectives descartaron la hipótesis de un secuestro político y se enfocaron en la evidencia de que nuestro personaje había salido de casa voluntariamente antes de desaparecer. O un falso positivo haciendo ver que había sido el Mossad, la CIA,
a través de una empresa de unos generales venezolanos de nombre Protocol, para que habían negociado a Carlos Lang con el enemigo, o sea, con las potencias extranjeras, y era un pase de factura por el caso Nijau. Pero resulta que no, pues eso fue una obra endógena de, bueno, la esposa y el círculo más allegado a Carlos Lang, que hicieron tal desaparición, pero tal operación. La Dirección General de Contrainteligencia Militar no tardó en descubrir que nuestro personaje había sido asesinado por sus 2 hijas y su esposa, junto al amante de esta última. 10 de julio del 2022, exactamente a las 12:45 de la mañana, ante el Ministerio Público, vengo a declarar mi situación en relación a la desaparición de Carlos Lang. Efectivamente, 3 meses antes me contacto con Glenn Castellano Hernández, un delincuente confeso que estuvo preso en cárceles como Puente Ayala y Tocorón, pero que además mantiene relación con grupos delictivos, y le propuse una acción, el cual consistía en desaparecer a Carlos Lang. Glenn Castellano me pide un dinero, el cual le entregué. Y posteriormente, el 8 de agosto del 2020, nos vimos aproximadamente a las 10:30 de la mañana para él ratificarme que ya había desarrollado la acción, utilizando como coartada la entrega de un libro. Paralelamente, nosotros creamos el Comité de Búsqueda de Carlos Lang, búsqueda y liberación de Carlos Lang, como coartada para hacer denuncia, involucrando a la CIA, al Mossad y al mismo Estado sobre la desaparición forzada y secuestro político. Pero que le hayan montado cachos y de ñapa le hayan dado un tiro no fue el detalle más escabroso, si tomamos en cuenta que los asesinos desaparecieron el cadáver dándoselo de comer a los cochinos. Y aquí sí voy a dar entrada a la presencia del video, que sin embargo, vean ustedes la orden que da Maggie Kumare, que no aparezca el cadáver. No es que solo desaparezca Carlos Lang, es que no aparezca el cadáver. Esa orden entonces se da y no deciden dejarlo en la fosa, sino que trasladan el cadáver, lo agarran entre los 2 sicarios y el capataz, desnudan al cadáver de Carlos Lang ensangrentado, lo colocan en una cama de plástico, una sábana de plástico de aproximadamente 3 metros en la parte trasera ¿de qué? ¿Qué creen ustedes? De una cochinera donde habían 9 cochinos bien papeados. Se lo repetimos por si no le quedó claro. Carlos Lang fue comida de cochinos, así como la mortadela galáctica fue alimento de gusanos. Se murieron y no volverán.